Bienvenidos a Sin Sombrero Podcast. Soy Lucas Echeverry y los invito a un espacio donde exploraremos historias cotidianas en torno al mágico mundo de los caballos y su influencia en nuestra cultura. Conversemos sin sombrero y salgámonos del molde para hablar de caballos y de la vida de una manera diferente y cercana. Si eres caballista apasionado o simplemente tienes curiosidad, aquí encontrarás relatos, consejos y anécdotas que te harán sentir parte de una gran familia. Quitémonos el sombrero y conversemos. Hola amigos de Sin Sombrero Podcast. En el día de hoy tenemos un invitado demasiado especial. Pues hombre, si yo me pongo aquí a decir la hoja de vida, su trayectoria, todo eso, casi que nos gastamos todo el tiempo que tenemos para esto. Yo tuve el placer de tener a un amigo, profesor, el doctor Luis Locino de Argentina. Solo basta decir, no es empezar a hacer una diatriba de un montón de títulos, de cosas. Falta decir que es un líder mundial, es un referente mundial en el tema de la reproducción equina, reconocido en todas partes del mundo. Y líder de un movimiento, de una forma de pensar el caballo, de ver una forma del caballo mucho más integral, de una parte que se ha ido formando, que es como la equine science o la producción equina, ver cómo todo está, digamos, conectado. Entonces, para nosotros es un privilegio tenerlo acá. Luis, hola, ¿cómo estás? Hola, Lucas. Muy bien. Viniste a Medellín por Feria de Flores, estamos en Feria de Flores, ibas a dar unas charlas, unas conferencias. ¿Cómo te recibió Medellín? ¿Cómo lo viste? ¿Hacía cuánto tiempo no venías? ¿Y cómo lo viste ahora? ¿Y cómo ha sido la sensación de esta, digamos, Feria de Flores? Me recibió bien, como siempre. Esta es creo que es mi cuarta Feria de Flores y es mi sexta o séptima vez en Medellín. La recurrencia ya habla de algo, ¿viste? O sea, es que te sentís bien en el lugar donde estás y con la gente con la que estás. Así que muy contento de estar otra vez aquí. Yo más todavía. Yo tenía mis afiches y mis pósters de Metallica, Guns N' Roses, y cuando te escondí los quité y los puse tus papers, tus investigaciones. No, en serio, te estimo, te aprecio, te he seguido mucho, has sido una persona, digamos, muy influyente en muchos conceptos en mi vida y te lo agradezco, es el momento para agradecértelo. Luis, contanos un poquito, vamos hablando, no sé, ¿cómo es tu vínculo con los caballos? ¿Cómo llegas con los caballos a tu vida? ¿Dónde naces en Argentina y cómo es ese primer contacto con el caballo? Bueno, yo siempre cuento que nací en un criadero de caballos y eso es una cosa que es literal, digamos, ¿no? Mi papá era criador de caballos y veterinario. Y mis hermanos y yo nacimos y nos criamos, hicimos toda la primaria en un ambiente rural. O sea, vivíamos en un campo y fui a una escuela rural en un pueblo de 400 habitantes. Tuve la dicha de ir a una escuela rural. Éramos 35 alumnos en toda la escuela. Y mis hermanos también. Y todos los días transcurrían en relación a los caballos, digamos, ¿no? Estábamos con mi papá todo el día y yo siempre cuento que nuestra inducción de la relación y del vínculo fue muy temprana. Volvíamos de la escuela y teníamos actividades rutinarias con los caballos, ¿no? No solamente con mi papá, sino con las cosas que también teníamos que hacer con los animales. Así que eso de alguna manera ya desde pequeño condicionó, todos mis hermanos están ligados a los caballos, todos mis hermanos. Condicionó un poco la proyección hacia el futuro y en mi caso hacia la veterinaria. Y dentro de la veterinaria de caballos casi exclusivamente. Perfecto. Y era, digamos, en esa Argentina rural, el caballo era, pues, parte fundamental, digamos, en la vida, digamos, de la gente, o eran más caballos de deporte, o cómo era un poquito ese escenario, o sea, el caballo, ¿de qué forma lo utilizaban y para qué se utilizaba? El caballo sí tenía otro impacto en la vida cotidiana porque no había cuatriciclos y había menos camionetas. En los campos había, para trasladar los granos, las cosas que se trasladaban de campo a campo o dentro del campo eran con carros.
el pasto se cortaba con una cortadora de pasto que era a caballo, con un caballo de tiro. Las actividades cotidianas que tenían que ver con lo rural no tenían camionetas. Tenían caballos en todo tipo de actividades. Nosotros, para ir a visitar, cuando teníamos 8, 9, 10 años, a amigos de otro lugar, íbamos a caballo, 8 kilómetros, entre 8 y 10 kilómetros. Íbamos de visita los fines de semana y volvíamos a la noche. Nos encantaba volver a caballo de noche, cosa que mis padres odiaban. Pero ir a caballo de noche, volviendo a tu casa y con los caballos con ganas de volver, Sí. venía más rápido. Sí. Y con tus hermanos. Sí, con mis hermanos, con Todos. amigos. Es decir, era parte de la vida, no solamente Total. del trabajo. Luis, y ya, digamos, saliendo un poquito y hablando un poquito más, digamos, de esa conexión del caballo, digamos, con el ser humano, hablemos un poquito de la domesticación del caballo, o cuáles fueron los inicios y cómo llegamos a que el caballo fuera un compañero de nuestra civilización, de nuestras vidas. ¿Cómo llegamos a ese punto? Mira, Jared Diamond, un profesor de la Universidad de California, zoólogo, dice en uno de sus múltiples libros, ¿no?, que la domesticación ha sido el hecho más relevante en la historia de la humanidad en los últimos 13.000 años. La palabra domesticación. Recordemos que lo primero que domestica el ser humano son las plantas, ¿no? Primero domestica las plantas y después recién los animales, o más o menos por ahí, ¿no? 12.000 años, 13.000 años. Pero la domesticación del caballo es un hecho relevante de importancia, porque recordemos que los humanos empiezan a perder el hábito de migrar y empiezan a hacerse sedentarios cuando domestican las plantas, cuando siembran, porque esperan la cosecha. Total, ya no se tienen que mover, pasan de recogedores, Y el sedentarismo es lo que los hace dejar un poco de ser recolectores y cazadores, migrantes. Y aquí es donde empieza la domesticación de los animales. En cada caso por cuestiones distintas. Yo, por lo menos me gusta pensar esa historia la primera relación fue para comérselo a los caballos. O sea, está documentado. Sí. Digamos, ¿no? Era mucha carne, eran menos peligrosos que otros animales, y tenían patrones. El ser humano ha tratado de detectar patrones en todo, todavía tratamos de hacer patrones de movilidad grupal, pero se hipotetiza, por lo menos, que cuando mataban una hembra que tenía cría, que era mucho más fácil agarrar el potrillo, era mucho más fácil agarrar una hembra con cría que una sin cría. La con cría cuidaba el potrillo. Se hipotetiza que con esos potritos que quedaban, era muy poca carne para comer. Y ahí empiezan a amansarlo. Y ahí se dan cuenta, como con el perro, se dan cuenta de esa relación que podían tener con un animal domesticado. Y yo creo que el momento mágico, como hemos hablado, es el momento que el primer humano sube al lomo de un caballo y se da cuenta del poder que significa tener más velocidad que otra persona. O sea, la velocidad de traslación arriba de un caballo fue lo que empezó a cambiar todo. Por supuesto que también ordeñaban las yeguas. Hay documentos de 4.000 años de cuencos de cerámica con restos de leche de yegua en corrales de piedra en Kazajstán. O sea, empiezan a ver una serie de ventajas, ¿no? Pero la domesticación ha sido una cosa que ha impactado la historia de la humanidad porque, bueno, lamentablemente esas migraciones tienen que ver también con el hecho de conquistar, esas ansias de matar a otra gente que tienen los humanos, de conquistar más de lo que necesitas. Y esa fue la historia de la humanidad hasta el siglo XIX, digamos, ¿no? Toda mediada por caballos. El poder está dado por eso. Y digamos que listo, comienza la domesticación y comienza el caballo, encontró, digamos, lo que decís, una herramienta muy poderosa para sacar ventajas, no sé, militares, en un montón de situaciones. Y cuando empezamos, digamos, listo, entramos en esta parte digamos,
digamos, unos ancestros mucho más que pasan de no caminar, de no cazar, a sentarse unos asentamientos, pero ya cuando empieza realmente a cambiar, digamos, la estructura y la forma del hábitat del caballo en sí. ¿Hábitat en sí qué? A herrarlos, a confinarlos, meterlos en unos boxes. O sea, cuando empezamos ahí a intervenir mucho más agresivo, porque al principio era para comerlos, el caballo me imagino que permanecía cerca de los, digamos, de donde convivía la gente, pero cuando ya se pasa a otro nivel y queremos, digamos, utilizar el caballo de otra manera, ¿cuándo empieza o qué tanto está datado en tiempo que el caballo ya empezamos a modificar tanto un poquito sus hábitos? Es verdad, a medida que ese vínculo se hace cada vez más estrecho y el ser humano encuentra cada vez más utilidades por parte de los animales, empieza la palabra mágica y tremenda que es la palabra confinamiento. El ser humano empieza a manejar, ya el caballo no pastaba por ahí libre y si lo encontraba, lo encontraba. Empieza las claves de la domesticación, que es el manejo de la libertad. La domesticación está ligada a la palabra restricciones. La restricción de la libertad es el confinamiento. A un corral y te tengo cerca mío, para que no te vayas. Eso es pérdida de la libertad, restricción. La restricción en la libertad de comer, o sea, no comes lo que querés, sino lo que yo te doy. Para poder dártelo, tengo que generarlo. Tengo que trabajar, cosechar, cortar, hacer lo que sea, pero es una restricción en la alimentación. La restricción en la actividad social, ya no elegís con quién querés estar, sino con quien yo quiero que estés. Y la última es la restricción en la reproducción. No te reproducís si querés, o cuando querés, o quién querés. Te reproducís con quien yo quiero. O sea, la historia de domesticación es la historia de las restricciones. Que estos animales hayan sobrevivido a todas esas restricciones es una cosa increíble. Habla de su enorme plasticidad adaptativa. Aún así sobreviven. Lo que yo planteo es, reanalicemos las restricciones y veamos de qué manera podemos hacer que sean menos malas. Eso es en síntesis a lo que vos planteabas de mi reconversión de salir de estar detrás de la yegua durante 30 años a pasar a jugar otro partido, digamos, ¿no? Pero es porque ese clic viene de ahí, digamos, ¿no? Acercarse un poquito más a la naturaleza del caballo, obviamente volver atrás, pero respetando un poquito la naturaleza, que es lo que vos decís. Gregarios, convivencia, libertad, comer un poquito más. Sociales, ¿sí? Exactamente. ¿Y qué momentos, digamos, hablando ahí un poquito, digamos, en tema de reproducción, que sos un experto, y le podemos decir, ¿cuándo empieza, podríamos decir, que la primera biotecnología, o la primera en el que el momento en que el ser humano empieza a modificar la reproducción en los caballos y a controlarlo, porque de ahí viene, digamos, todo? Estamos diciendo que ahí 4000 empieza. años. ¿Y cómo empieza a ser esa? La primera biotecnología. La primera biotecnología, que es una técnica o tecnología aplicada a algo biológico, es la castración. Ok. La gente piensa en la inseminación, en todas cosas, laboratorios. No. Hace 4000 años la gente dijo... Y empieza a hacer selección genética. Este se reproduce no se reproduce. Total. Empieza la selección, empieza la manipulación genética de las poblaciones. Las poblaciones no están sujetas a cambios espontáneos y naturales, sino direccionados por el ser humano. Lo mismo pasó con las plantas. Esta la siembro, esta no. Con los caballos es la castración. La elección de los reproductores fue un hecho increíble en la historia de esa época, digamos, ¿no? Está documentado también. Ok. Y la inseminación que, digamos, se le atribuye, no sé, digamos, a los árabes o algo, ¿cómo empezaron ellos, digamos, con esas primeras inseminaciones? Esta otra, digamos, la castración es más atrás. ¿Cómo empezaron, digamos, o con qué metodología pudieron ellos empezar a, no sé, a trabajar la inseminación, a hacer unas cosas más dirigidas? Es difícil saber si la historia de la primera inseminación ¿Es real o no? Es real o no. Es irrelevante. Lo que es relevante es que si se ha mantenido, si nosotros estamos hablando de eso ahora,
es porque se ha mantenido en el tiempo. Es el valor de la anécdota. El ser humano está muy ligado mentalmente a contar cuentos, que es lo que estamos haciendo ahora, a contar historias, y la anécdota tiene un poder mágico sobre la mente. No importa en general son falsas. Da igual que sean falsas. Pero si a la gente le gusta. Las religiones están fundadas en eso. Okay. En nuestra inmensa e increíble capacidad de creer cualquier cosa. Entonces la gente lo creyó, que una persona quería semen de un padrillo, inseminar su yegua con semen de un padrillo, que el otro no quería prestárselo. Entonces, cuando el padrillo sirvió una yegua, tenían una esponja y aspiraron el semen de la vagina. Todas una cosa difíciles de creer. Realismo mágico. Y la llevaron y pusieron ese semen dentro de... Es difícil de creer, como casi todas las historias que creemos, ¿no? Pero las creemos casi sin esfuerzo. Pero entonces es irrelevante porque eso permaneció en la idea para mí. Spallanzani en 1700 en Italia, que era un monje, fue el que documentó la primera inseminación, ¿no? en perros, y tuvo una camada de perritos. Lo que pasa es que el tipo no podía publicar. Escribió todo el protocolo, lo guardó en un arcón y dijo: cuando yo me muera, si no iba a quemarse en la hoguera. Total. Muchos sostienen que hizo inseminaciones en humanos, que creo que es probable. Mucho peor todavía para la época, porque perro vaya y pase. Pero él sentó las bases de que esas cosas se podían hacer. Y congeló semen por primera vez en nieve, usando yema de huevo, que es lo que usamos ahora. Sí. O sea, 1700. Qué genio. No había ni siquiera un microscopio. Bueno, hay unos rudimentos había. Pero es una cosa muy... la ansiedad del ser humano por violar la naturaleza desde todos los ángulos posibles no tiene fin, inclusive lo vemos todo el tiempo, ¿no? Pero arranca hace 4.000 años. ¿Sí? Luis, y digamos ahí que mencionas, digamos toda esa parte, digamos un poquito antropológica, porque digamos, y hablemos un poquito aquí, hablaste de los perros y el caballo que han acompañado al ser humano, ¿por qué hay una diferencia en la domesticación y el vínculo, digamos, entre estos dos, diferente, digamos, de las otras especies que domesticamos? Bueno, la historia de la domesticación del perro a partir del lobo es otra historia, digamos, ¿no? Si bien son animales gregarios, de manada también, se hipotetiza que en esas fogatas de estos nómades humanos, nómades como los perros, digamos, sí, como los lobos, perdón, carnívoros, compartían esa característica, un poco carroñeros. Se calcula que el ser humano, frente a otros depredadores carnívoros muy superiores a él, comía las médulas, ¿no? Okay. Las médulas de los huesos. Cuando los grandes cazadores cazaban una presa, el ser humano no se metía. Entonces, cuando no quedaban nada más que los huesos, ahí empiezan a usar herramientas de piedra para romper los huesos y comerse la médula. Una recomendación acá, paréntesis, podrían ser los libros de Harari, ¿cierto? Sí. Ahí encontramos toda esa... en Sapiens. Maravillosos libros de Sapiens, de la historia de los Sapiens, ¿no? Ahí está todo. Y los perros, que ya les quedaba poco, estaban alrededor de eso, digamos, ¿no? Eran el tercer círculo. Y es como con el gato también, ¿no? Se dice que se autodomesticaron. Un poquito se dejaron domesticar. ¿Por qué? Porque les convenía. Claro, más fácil comida. Sigamos a estos, que estos tienen que comer. Y encima comen la misma dieta que nosotros. Claro. Pero yo creo que lo que es un factor común es que domesticaron los cachorros. Y viste que nadie puede resistirse a un cachorro. O sea, yo me imagino que en esa época también, o sea, era difícil que un niño sapiens o neandertal se resistiera a ver esos cachorritos de lobo, ¿no? Que es lo que domesticaron. No van a domesticar al líder de la manada, no, sino los cachorros. Con ese imprinting de la domesticación que todavía hoy hacemos. Está bien que todo lo que hay hoy es artificial, es creado por el ser humano. Total. Y ahí lo que decías, digamos, porque los dos, digamos, el perro y el caballo son animales de compañía y los otros
no los consumimos. O sea, ahí hay un clic distinto. No están hechos para matarlos. Exacto. Suena feo y suena duro, pero es verdad. Son animales que tienen un vínculo con el ser humano, el perro y el caballo, que no tienen el resto de los animales domésticos. No lo tiene. Ese vínculo afectivo, ese vínculo de no te crío para matarte, no tenés esa relación. Y eso todavía se mantiene hoy y se ha mantenido a lo largo de la historia. ¿Por qué la gente sigue teniendo perros? No tiene perros para que mate al vecino. O no tiene perros para comérselo. Lo tiene porque los quiere. Y los quiere y está dispuesto a poner dinero, horas de su vida, dedicarle amor. Y con los caballos pasa algo muy parecido. Son un poco más grandes y son herbívoros, pero ese vínculo tiene miles de años. Y aquí, digamos, hay una pequeña población, digamos, para la gente que no lo sabe, digamos, ¿qué países en el mundo consumen un poquito de carne de caballo? Digamos, es un caballo, es un animal que no se cría para comérselo, pero hay algunas culturas, digamos, que se lo comen, ¿cierto? Sí, los países más consumidores de carne de caballo en la actualidad son Japón, Rusia, Países Bajos, bueno, Bélgica, lo que era Bélgica, Holanda, y no muchos más en términos de impacto, digamos, ¿no? Pero yo, en relación al consumo de otras carnes, es marginal. Okay. Es marginal. Pero vos pensás de que desde que el hombre domesticó a los caballos, sí, hay dos subpoblaciones de caballos en el mundo, de équidos. Los silvestres y los domésticos. Los équidos silvestres, que incluye los burros, los caballos y los sebalquis silvestres no domesticados, son 50.000 en el planeta. Muy y los pocos. domesticados son 60 millones. Qué locura. No, son poco más de 60 millones. 70 millones son los que fabricamos, modificados genéticamente, artificiales, y 50.000 decreciendo. Por eso yo ahora estoy con esto de los wild horses. Okay. Cuidando estos caballos, que son los controles. Total. Y es el modelo natural. Sí, es el modelo natural. Así eran. Así era. Lo que nos has dicho muchas veces, una cebra flaca no existe. No, ¿dónde ha visto una cebra flaca? Tiene una adaptación impresionante al ambiente. Todos estos genes de adaptación a condiciones naturales los hemos perdido, muchísimos los hemos perdido. De hecho, en muchas especies domésticas hoy se están volviendo a estudiar el genoma y ver de qué manera se recuperan determinados tipos de dotación genética de los originales. Lo que pasa es que en algunas especies domésticas ya no hay más originales. Ahí hicimos un recuento, digamos, un poquito como esta parte antropológica, histórica, de toda esta parte, digamos, del caballo a través de que nos ha acompañado en nuestra civilización como la conocemos. Y has sido un privilegiado porque has podido vivir el caballo, no sé, no podría decir si toda, pero en casi todas las culturas en el mundo. Sí. Digamos que tu profesión, tu reconocimiento te ha llevado a vivir el caballo a través de todas partes, o sea, desde la China hasta los Emiratos, hasta África. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es el mundo? ¿Qué unen, digamos, los criadores de caballos de todo el mundo? ¿O qué es particularmente común en todos? ¿O qué nos diferencia? Y ahorita entramos un poquito más específicamente. Sí, he andado por muchos lugares porque soy curioso, entre otras cosas. Soy curioso. Y he andado por muchos lugares y lo que veo, relacionados a los caballos, ¿no? Y lo que veo es, primero es una cosa genérica. Es difícil que una persona tenga rechazo por el caballo o por el perro. Está en nuestros genes. Okay. Está en nuestros genes. Es como dice Francis. Está en nuestros genes también. Puede ser que tengas más o menos afinidad y hay una gama en que están los que tienen altísima afinidad y empatía. Pero es difícil que la gente rechace o diga que no reconozca determinadas pautas de belleza en un caballo. Okay, sí. El ejemplar en sí te atrae. Sí. Así no lo hayas visto nunca, no tengas contacto, así hubieras criado en una ciudad.
Pero el que pasa de él, me gusta, qué lindo, y me sacó una foto, al que se convierte en fan, que es el que tiene la empatía extrema. Okay. Ese es el que, cuando te gusta tanto algo, no sé por qué, querés agarrar muchos y criarlos. Okay. Querés tener perros, pero no querés tener una jirafa en la casa. No querés tener un lobo, querés tener un perro, y no querés tener un cerdo, ni una oveja, ni una cabra, ni una gallina. Habrá alguno, pero en general la gente tiene afinidad por el perro. Y tiene afinidad por criar caballos. El que cría cerdos y esa cosa, bueno, los van a matar, digamos. La afinidad es hasta económica, diría. Sí. Te pueden gustar las vacas, pero más te gusta el dinero que te da la vaca. El que tiene caballo, no, está dispuesto a perder dinero. Y mucho. Es lo normal. Y el que tiene un perro está dispuesto a perder dinero, porque le tiene que dar de comer y no puede salir porque tiene miedo que se quede solo. Empieza a condicionar tu vida. Y el caballo también. Pero el que tiene unos novillos en un feedlot no le va a condicionar nada. No le importa la tormenta. No importa que caigan rayos, millones de rayos. Entonces es distinta la relación y el vínculo que se genera con estos animales. Pero ya me voy de la pregunta, que era de los países y esto. No sé qué era. No, pero si no te dice algo, ¿cuál es el vínculo? El vínculo es ese, ¿cierto? El vínculo es ese. Vámonos a China. En China has tenido varias experiencias, Sí. digamos, y aquí entramos en un tema que te apasiona, que son los burros, los asnales, todo eso. Mi redescubrimiento del burro. Exactamente. ¿Cómo es un criador de caballos en China? O sea, no sé, es que es muy atípico, Es muy atípico. Saben mucho, no saben, se dejan hablar, no se dejan hablar, porque por lo general el criador de caballos, no sé, esta es una perspectiva mía, mucha gente invierte mucho dinero, se mete a criar caballos y no tiene ni idea de lo que está haciendo. Si vas a invertir dinero en ganadería, porcicultura, avicultura, en la bolsa, en Nueva York, en donde sea, buscas asesores. Aquí, no. Él hace los cruces, él diseña las dietas. Primero él me diseña meto, todo. hago todas las macanas posibles del catálogo, voy chequeando todo lo que está mal, las hago todas, y después cuando empiezo a tener problemas, busco el profesional. Total. Así es. Exactamente al revés. Exacto. Entonces, ¿cómo es un criador de caballos en China? En China lo que yo no soy un experto en eso, pero voy a contar desde mis vivencias, digamos, ¿no? La relación de los caballos en el mundo ese es ancestral, o sea, vos ves Sí, hace cosas que tienen 2000 o 3000 años y ves estos caballos hermosos de terracota y todas estas cosas. O sea que no es una cultura que haya estado alejada de los caballos, ni mucho menos. Es una cultura que ha estado ligada a los caballos. Ahora, en la producción de caballos, porque hay que diferenciar estas poblaciones, ¿no? Están los caballos y están los caballos, hoy en día los caballos que son de recreación. El caballo de recreación es el que vos tenés en general para competir por algo, que es otro atavismo cerebral del ser humano, competir todo el tiempo por cualquier cosa. Ganarle al otro. Sí, y que si vos no puedes competir, que tu equipo de fútbol le gane al otro. Es una cosa de locos, pero bueno, funciona el mundo así. Cuando vos lo analizás profundamente, la competición es competir por algo. En los varones se da mucho más. Y entonces usás el equipo de fútbol o usás tu caballo para que compita con otro para demostrar que es mejor. Más alto, más grande, que salta más, que corre más rápido, que tiene el pelo más largo, el hocico más pequeño. El color más raro. El color más raro, lleno de pintas, con poquitas pintas, en fin. El más chiquito, el más grande. El ejemplo más horroroso de eso son los perros. Lo que hemos hecho con los perros, lo que hemos hecho con los lobos, es una cosa increíble, digamos. Llevarlos a un perro salchicha. Ese es el extremo. A mí me gustan los salchichas. A mí me encantan. A un French Poodle, los odio. A mí me encantan. Perros en miniatura, o perros que no pueden tener cría, perros que no pueden respirar, por ejemplo. No importa. El asunto es hacer algo raro. Y con los caballos también pasa, no tan de extremo, con los horrores que hacemos con los perros, pero los caballos también. En el resto se modifican, pero para ganar más plata. Que dé más carne, que dé más leche, que una vaca produzca 60 litros de leche, que no pueda caminar, que no pueda respirar, no importa. Pero tienen otro objetivo. En los perros y en los caballos es que sea más raro. En los perros que sea más raro.
Ok. que no sirvan para nada, pero que sean más raros. Pero en los caballos está la utilidad. Sí. El caballo de competencia son otra, porque está determinada por el tipo de deporte. Y por lo general, digamos que casi todas las razas son diseñadas para competir. Hay unas Para pocas algo. que son, digamos, un Falabella, un mini horse. Bueno, por raro, es como los perros. Es por raro, eso es Por por raro. raro. Pero digamos Yo que los también otros son por tengo competir. enanos. Me fui de los burros. Sí, Lo de China. Lo que pasa es que en la década del 40 y del 50 se suprimieron todos los hipódromos que había en China. sí. Por 50 o casi 70 años Por prohibición del, Sí. del gobierno. Gubernamental. No hubo más caballos. Los únicos caballos que había oficialmente eran caballos que entraban de Rusia para fines laborales. A fines de los 80, los 90, empieza una nueva ola del caballo de recreación en China. Pero llevaban 2 generaciones de personas sin ningún entrenamiento en el manejo del caballo, en las dietas de los caballos, en las instalaciones para el caballo, en herrajes, en odontología, en reproducción, porque no se daba en las facultades de veterinaria. O sea, no había trabajadores, no había profesionales, y empezó a haber emergentemente gente con ganas de criar. Entonces, era un problema. Bueno, ahí caí yo en medio de esto. Sí. Pero Empezaron a traer gente de mucha afuera. gente, mucha gente. Y es un boom. Hoy en día es un boom porque está generándose de nuevo una industria de mucho dinero que genera mucho movimiento de caballos desde Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Argentina, bueno, en muchos lugares del mundo. Luis, y esa industria, digamos, del burro, porque muy bueno aquí contar eso porque la gente no conoce, ¿para qué lo utilizan, digamos, y también, y voy a contar, tenés, digamos, un ordeño de burras de tu propiedad en Argentina, y cuáles son los fines principales comerciales, digamos, de la producción de asnales, del burro, de las burras, digamos, hay una cosa, hay algo, o sea, ¿para qué se usan principalmente? Bueno, eso sí es algo que hizo un clic en mí en China, ver por primera vez una lechería de burras, ¿no? Ok, Que era una cosa como de ciencia ficción para mí. total. Y además uno piensa, van a ser indóciles, malas, no van a querer entrar. Todo al revés de como uno se imagina. Aprenden rápido, entran solitas, se dejan ordeñar. Y la leche con lo de la leche es una historia, ¿no? El ser humano es el único mamífero que toma leche de otro mamífero. Es una cosa anómala, Y hasta los 80 años. es una cosa increíble. O sea, hacemos cosas muy raras. La leche es de una especie para tu cría, Sí. y llega un momento que vos no producís más y la cría no la toma más. Eso es, bueno, el ser humano toma leche de otro. Empieza a tomar leche de los rumiantes, pero la leche de las leches en general de los mamíferos tiene que ver con el ambiente donde el individuo vive y se cría. Las leches más espectaculares desde el punto de vista nutricional son las leches de las hembras que viven en terrenos más hostiles. Por ejemplo, la leche top es la camella. Okay. Y después la 2 o la 1B La burra. es la burra. Okay. Norte de África y el desierto. ¿Cómo haces para que tu cría sobreviva ahí? La única forma Leche. es que la leche sea espectacular. No tenés otra. Por eso esas 2 especies tienen la leche más impresionante. La única diferencia es que la leche de la burra es la leche tiene una homología entre 97 y 98% con la leche humana. Vos ponés las 2 leches así y son casi iguales. Poner la leche humana y la leche de bovino está más o menos por acá. Yo digo, ¿por qué tomamos leche de vaca? Porque produce más. Pero en composición y en palatabilidad es la leche de burro. Lo que pasa es que la leche de burro tiene 1330 péptidos bioactivos. Es una cosa increíble. Y contando, digamos, y siguen apareciendo. Sí, siguen apareciendo más.
con efecto contra todo, digamos, ¿no? Antitumorales, in vitro, antibacterianos, inmensa cantidad. Pero lo que tiene es su capacidad hipoalergénica. O sea, Gente que no tolera la leche. entre el 2 y el 8% de todos los bebés del mundo son alérgicos a un grupo de proteínas que tiene la leche de los rumiantes. Vaca, oveja, cabra. 2 a 8%. Y son alérgicos hasta los 2 años. Alérgicos hasta los 2 años no tiene nada que ver con intolerancia a la lactosa. Okay, es otra cosa distinta. Es otra cosa. Una cosa es intolerancia, otra cosa es alergia. Estos chicos la pasan mal, no crecen, tienen problemas neurológicos. En fin, a los 2 años la mayoría, 75% de esos niños adquieren cierto grado de tolerancia a la leche de rumiantes. Y después se les pasa. Ya. Pero hay un 15 o 20% que son de por vida. Que es la gente adulta que no come queso, que no toma helado, que no come galletas, porque todo tiene leche. No es que les da un ataque de alergia, sino que no les gusta, se sienten mal. Sí. Bueno, Italia es el líder número 1 en producción de leche de burra, sí. Y toda la cuenca del Mediterráneo, Túnez, Grecia, Turquía. Y lo que me impactó a mí es el hecho de producir leche de burra para los niños que son alérgicos, que es lo que hacen los italianos. Sí. ¿No? Así que bueno, volví a Argentina y empecé tu proyecto. Mi proyecto, dije, ahora vamos a trabajar sobre los burros. Y viste que yo me engancho con algo y voy para adelante con eso. Así que los últimos casi 10 años de mi vida profesional han girado a empezar a aprender sobre los burros, ¿no? Okay. Y transformar un proyecto en una cosa que impacte en la sociedad. O sea, un proyecto es un paper. Un paper tiene bajo impacto, diría. Porque tiene que ver solamente con conocer cosas. Está bien, a partir de ahí cambias cosas, o no. Mi idea fue no producir paper, sino producir leche. Y eso lo estamos haciendo. Okay. Y digamos, ahí ya dijiste la parte nutricional. Y también tiene un impacto en la industria cosmética y... Sí, el mayor consumidor de leche de burra en el mundo es la industria cosmética humana. Okay. Para productos anti-aging. Básicamente cremas de todo tipo. Hace poco hice una revisión. Yo tengo los libros de Hipócrates, ¿no? Me gusta estudiar a esa gente. Hace 2000 años el tipo solamente tenía su inteligencia, no tenía nada más. Son 50 libros, pero tiene un tratado sobre las mujeres, sobre los niños, sobre las enfermedades del invierno, en fin, de todo. La mitad de las veces las cosas son horrorosas, digamos, ¿no? Pero hay otra parte. Otras cosas. Entonces escribí hace poco una revisión donde en cada enfermedad que él recomendaba la leche de burra como terapéutica. Y claro, por ejemplo, en esa época que la gente se mataba, igual que ahora, ¿no? Pero se mataba de una manera distinta, un poco más brutal. Más brutal. Más directa. Una de las cosas más comunes que tenía un médico de esa época eran las heridas lacerantes de espadas, te clavaban cosas, en fin. La gente tenía heridas por todos lados. Entonces él le da mucha importancia y una de las primeras cosas que dice, haga un emplasto con leche de burra. Él no sabía que tenía una cantidad impresionante de lisocima, que es un antibacteriano natural, que no hay ninguna bacteria resistente hasta ahora. Y el tipo, cuando se infectaba, ponga la leche de burra que no se va a infectar. Y como eso encontrás en los tratados antiguos, cantidad de referencias, pero las dos son la de antibacteriano, pero número 1 es los problemas respiratorios. Alérgicos y respiratorios. Sí. Tos. Y todavía hoy encontrás la gente que en los campos en Argentina, en muchos países del mundo, que dice, no, te queda la leche de yegua o leche de burra, ¿no? Algo similar, digamos que diciendo en todos esos conocimientos que son muy ancestrales, la miel hoy está altamente utilizada, digamos, en las heridas en los caballos. La miel es espectacular. Bueno, en el diplomado que tenemos un capítulo sobre heridas, sí.
y un profesor y veterinario que está en Australia, es argentino, después de hablar durante 1 hora y media o 2 horas sobre herida, cuando llega el tratamiento dice, lo único que voy a mencionar es el único tratamiento efectivo que es la miel. Y pues es la del supermercado. Sí, en el supermercado. Exacto. Espectacular. Total. Y digamos, pasando como en estas experiencias de los caballos, te voy a llevar ya, pues porque no podemos, digamos, abordarlas todas, pero digamos el mundo, digamos, de los Emiratos, en Dubái, Qatar, Abu Dhabi. O sea, danos más o menos una pequeña fotografía de tener todos los recursos para todo, todos los profesionales, todos los equipos, todo, para crear todo. Hablaste, por ejemplo, de los camellos. Es importante las carreras de camellos, clonan caballos, pero el tema de la industria del caballo se ha desarrollado de una manera que, como en la industria ya, porque también lo has vivido, tu hijo trabaja ya, es veterinario, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es tener todos los recursos? Igual una persona que tiene todos los recursos fracasa constantemente porque hace algunas cosas mal o no. O sea, un poquito, ¿cómo es ese diagnóstico? Es un lugar, Medio Oriente en particular, estos lugares que menciona, es un lugar ambientalmente hostil para criar caballos. ¿Por qué digo esto? No digo solamente por la temperatura, que es una temperatura extrema. A los caballos no les gusta el calor. No importa lo que digan. El caballo empieza en estrés térmico a los 28 grados. 28, 29 grados, prende el aire acondicionado interno, así que necesita energía para termorregular. Y eso no lo pone bien. Hay razas y biotipos más adaptados al calor, igual que en los humanos, que tienen que ver con la expresión de los genes, de las glándulas sudoríparas cuando sos pequeño, hasta los 3 años. Bueno, todo bien. Pero el caballo es un animal del frío. Vos lo ves en la nieve revolcarse, metidos hasta acá. Vos muerto de frío y los caballos felices. Pero con el calor no. Entonces el calor es una cosa difícil. Y la otra es que es un herbívoro que come pasto. Y no hay pasto. Y naturalmente no hay pasto. O sea, tenés que generar eso o comprar heno. Entonces ahí tenés dos cosas que son complicadas. Si bien en general se trabaja con caballos árabes de líneas de adaptación al desierto que llevan muchos años, y es verdad que están mucho más adaptados que otros caballos, criar lo que yo he visto, no es, ya sabés que me gusta criticar, pero no voy a criticar, sino lo que yo he visto es que es mucho más difícil criar caballos ahí en condiciones de bienestar. Porque el bienestar es muy forzado, digamos, ¿no? Está bien que no hay limitantes económicas. Sí, estar en un sitio... Lo que tiene es que la gente es muy aficionada a los caballos. Okay. Es muy aficionada a los caballos, les encanta. Una conexión con el caballo, digamos, milenaria. Bueno, los tuaregs y todos esos migrantes, digamos, ¿no? Que todavía siguen con ese, digamos, esa afinidad con el caballo cotidiana, inclusive en su forma de vida, ¿no? Pero son países en los que hay inmensa afinidad. Es raro que en un país no haya afinidad por los caballos. Me sorprende esas cosas, ¿no? Vas a la India también, y pues, sí, Japón es el segundo criador mundial de pura sangre de carrera. Esa es una historia muy particular, cómo los japoneses metódicamente deciden empezar a criar caballos y hoy se vuelven potencia, o sea... Es una potencia en la cría de caballos de carrera, el mundo. ¿Y empezaron hace cuánto? Y vos decís, ¿dónde? O sea, ¿dónde criamos caballos en estas islas? Bueno, Inglaterra, Irlanda, por ejemplo, una potencia mundial criadora de caballos de carrera y de salto. Es una isla pequeña, pero es una potencia porque la gente es fanática de los caballos. Los cuidan, los crían, les dan pasto. Y es un lugar, bueno, no les va a gustar esto, digo, pero un tanto hostil también para criar caballos, porque llueve 300 días por año. Entre 300 y 320 por día al año llueve. Y eso genera problemas con los caballos también. Okay. Luis, y esto me lleva un poquito
a qué momento, o sea, o qué fiesta del caballo, pues llamémoslo fiesta, evento, lo que sea, que te ha impactado, algo que te ha marcado y que hoy digas, uy, esta conexión entre el ser humano, el caballo, el escenario, que digas, uy, esto ya sí me voló y me sacó como que te haya impactado así de una manera grande. He estado en muchas fiestas de caballos que casi siempre coincide con charlas que tengo que dar y que yo aprovecho para ir, para decir que sí e ir. Pero creo que todavía la número 1 en el ranking es el Salón du Cheval en Marruecos. ¿Por qué me impactó? Primero porque es África. Segundo, que ya es otra cosa, estar en África. En ese mundo donde vi a los tuaregs por primera vez, que son los últimos nómades, son pueblos que no tienen patria, como los esquimales. Son los esquimales, estos pueblos, los que están en el norte de Finlandia, los lapones, y los tuaregs. Ellos no reconocen no reconocen los países. O sea, dice, nosotros somos, el desierto es nuestro. Okay. Es una cosa muy loca. Demasiado. Y se visten distinto, y ver competir esa competencia que tiene años y años y años, 2000 padrillos, no castran los caballos, y son carpas que están en el desierto, y las tribus compiten entre sí. Vienen compitiendo entre sí por años. ¿Y qué hacen? ¿Qué compiten? Por los arneses que son hechos por la tribu. Sí. La montura y todas las cositas que tienen los caballos. Sí. No sé, yo no sé cómo pueden caminar con la cantidad de cosas que les cuelgan, ¿no? Cositas en la cola, en la crin, en la cabeza, campanita. Cada uno de la tribu hace esas cosas durante el año y compiten. Cosas de plata, cosas de colores, sí, de cuero. Entonces compiten por eso, y después hay una competencia que es, digamos, cada tribu tiene un equipo, el equipo tiene un color, sí, que es el color de la tribu y determinado tipo de marca. Y es como es una especie de carrera de sincronización, ¿sí? Eso dura muy poco. Pero más que la competencia en sí, que es anecdótica, es el hecho de juntarse, digamos. El ¿no? escenario. El escenario es loco pensar que todas las tribus compiten con machos, menos los tuaregs, que son los únicos herejes que compiten con yeguas. Que eso está muy, muy mal visto. Y siempre ganan los tuaregs, que también está mal visto, digamos, ¿no? Pero no les gusta. Sí, porque son gente que acampa lejos, no hablan otro idioma, Sí. no se comunican. No. Pero igual yo estuve por ahí, pero no es fácil. Pero culturalmente me pareció una cosa muy loca esa. Más allá de la competencia de los caballos, ¿no? Es una competencia a la que seguiría. Sí, la reunión de esos caballos, un montón de reproductores, el desierto, su ornamentación, las tribus, todo eso es muy ancestral. Es muy ancestral porque están las carpas y están alrededor al lado de las carpas están todos los caballos con un cabresto y con un pinche largo de madera clavado en la arena, y ese es Ahí se quedan quietos. El palenque, claro. Sí. Están atados de una mano a un palito que está en la arena, y vos de lejos los ves, están todos iguales. ¿Y ¿cómo se quedan quietos? Porque no ves nada. Este es un palito que está en la arena, Sí. exactamente al lado de la carpa, ¿no? Muy surreal. Sí, y los nómades van con sus caballos, ¿no? Esa es una fiesta cultural muy fuerte. Alrededor del caballo siempre hay cosas culturales. Sí. O sea, un partido, la final de polo de Palermo, por ejemplo, es una cosa, van 20.000 personas, y es una cosa increíble, un deporte muy competitivo, digamos, y con mucha incertidumbre, y genera todo eso, ¿no? El deporte, el partido termina a las 5 de la tarde y la gente se queda hasta las 5 de la mañana de rumba, y la gente se enloquece. Claro, socializando. Sí, total. Porque te une algo fuerte, ¿no? Y en general el caballo está al medio. ¿Qué tipo de caballo era este caballo africano? Y digamos, ¿qué influencia tiene este caballo africano que después pasa a la península ibérica? ¿Y cómo impacta después
digamos, todo el continente americano. Hagamos un poquito como esa, contemos esa historia. Cuando vi estos caballos ahí atados, me choqueó la mente. A pesar que yo, viste qué pasa, estudias algo, pero en el momento que lo ves, te hace un clic el cerebro entre la teoría que vos tenías y lo que estás viendo como una imagen, ¿no? Yo conocía toda la historia de esos caballos, pero nunca los había visto. Entonces cuando los ves, digo, es un caballo criollo. No el árabe, que pensabas que Claro, era... es un caballo criollo. Y lo sabía, pero no sé por qué la mente te hace esas cosas. Es un caballo criollo. Muy parecido. Hagamos aquí Son un paréntesis, qué pena. los Cuando hablamos berbericos. caballo criollo, como el caballo criollo, digamos, de Sudamérica, De que hemos tenido. Sudamérica, son un caballo que Cada mide país ha ido desarrollando, digamos. 1,30, 1,40, Exacto. robustos, de cuello corto y grande, Ok. con la cola bien prominente. Sí, uy, y son berberiscos, no son caballos árabes. Ok. Y la gente de ahí tampoco son. Son bereberes. Son Sí. bereberes. Está el Atlas que divide Marruecos del resto. Y entonces, gran parte de esos caballos son los que vos decías que es así, que entran a España y que generan mucha gracia, no les hace a los españoles, pero son gran parte de los caballos que vinieron acá y que generaron este impacto. En el otro lado de África, más o menos a la misma altura, pero en el otro lado de África, estaba lleno de burros, Ok. porque el origen de todos los burros del planeta son africanos. Hay 2 especies de burros que quedan una está extinta en la naturaleza, y la otra, el somaliensis, se cree que hay 200 burros, o sea, está Nada. extinta. Total. Es Red List. Yo encontré un somaliensis, casi me muero de la emoción. Sí. Lamentablemente en un zoológico, que viste que ahora usan eufemismos de reserva para decir zoológico, pero es un zoológico. Hagamos aquí una Sí. aclaración. El programa que estás esperando durante toda tu vida es el otro año un congreso de equidos salvajes. Solo de equidos salvajes, silvestres, digamos, que son cebras y burros y Przewalski, que son parecidos a los caballos. Se hace 4 años en un lugar distinto en el mundo y estudiamos y discutimos y vemos equidos silvestres. En este particular es en Kenia y está dedicado a las cebras. Y es ir a sentarse bajo un árbol a ver. Sí, conversar y discutir, sacar fotos y mirar. Y Ese es el congreso. Y presentar estudios Ya. biológicos, digamos. Ok. ¿No? ¿Qué comen? En fin. ¿Por qué los pican los mosquitos, no los pican los mosquitos? Ok. ¿Por qué no los pican los mosquitos? Hay cosas que son sumamente prácticas. Total. Que uno ni siquiera la piensa, ¿no? ¿Por qué no tienen cólicos? O sea, ¿de qué mueren? ¿Cuántos años viven? ¿Por qué nunca están flacos? ¿Por qué no hay muy viejos? En fin, ¿cómo hacen Los temas de su consanguinidad. manada? Claro, ¿cómo regulan eso? O sea, maravillosas cosas que uno no puede responder con el animal doméstico. Bueno, del otro lado están los burros, que son los burros grises pequeñitos. Y los burros grandes y los burros negros son estas cosas que tiene el ser humano, que es una mutación, que le gustan los mutantes. Digamos que aquí en Colombia conocemos 2 tipos de burros, que ahí nos vamos yendo y nos puedes orientar. El que conocemos nosotros, hay un burro gris pequeño, que Se llama criollo. Sí, criollo, Nativo. y mucho en la zona, en la costa norte de Colombia. Era muy común, nosotros, yo me acuerdo, pequeño el paseo de los de Medellín era coger un carro y unos pacoveñas. Y había un pueblito que se llamaba San Antero, y en San Antero eso era en las calles lleno de burros. Y en la carretera, y la gente, ese era su medio de transporte, de carga. Yo no sé qué pasó porque no tengo bien qué es lo que es. Ellos lo buscaban por la piel, los chinos, por algo, por alguna dieta o alguna cosa que hacen. Y hubo, digamos, la población de eso bajó drásticamente. Y el otro es el burro negro, que nosotros conocemos como burro criollo, pero es un burro, digamos, o sea, ahí están los 2 orígenes. Estás diciendo, nosotros hoy los burros, digamos que decimos más criollo, es un burro negro que tiene como anteojos, el vientre como blanco. Aquí hay unos burros muy bonitos y hay mucha afición. El burro es un animal maravilloso, ignorado por la ciencia, ignorado por el ser humano. Después de todo lo que le dio, los maltrata. Los maltrata porque es un animal estoico.
tiene poca manifestación del dolor, no es que no le duela, manifiesta poco, pero son animales muy empáticos con el ser humano, muy empáticos con el ser humano. Es mi animal preferido ahora, pero esto que me decís, esa mutación en el color, ocurrió en Europa y dio origen a muchas razas europeas, esos burros oscuros, ¿no? Marrones o negros. Pero eso, si bien el origen es africano, de esos burros es más bien un origen europeo, ¿no? En Argentina mayormente hay burros de estos pequeños grises y menos de estos burros como hay aquí en Colombia. En Brasil hay otros burros enormes, en Estados Unidos, pero el origen de los burros es o africano o europeo. Y el europeo también es de origen africano. Luis, ¿y cómo llegan los équidos? Hablemos, digamos, en el continente americano, que había équidos, se extinguieron. Contanos un poquito esa relación y cómo vuelven los équidos a América. O sea, un poquito como para que la gente entienda el tema. Sí, los antecesores de los caballos modernos, de los équidos, era un animal muy parecido a un perro, ¿no? Del tamaño de un perro mediano, herbívoro, que existió hace 50 o 60 millones de años y hay en la Patagonia, hasta en la Patagonia Argentina hay fósiles de estos équidos. Es decir, en Argentina hay mucha exploración arqueológica sobre los équidos porque tiene que ver con los cambios climáticos y con la comida. Entonces usan a los équidos como un marcador arqueológico. Mejor para nosotros, porque tenemos más información sobre esas especies, ¿no? Pero en toda América, desde Canadá hasta la Patagonia, hay restos de équidos, en relación generalmente alrededor de la cordillera de los Andes. En Colombia seguramente hay, en Chile, en Argentina. Y aquí llegaron hasta un estadio evolutivo bastante avanzado de Pliohippus, de animales que ya empezaron a reducir el número de dedos, aumentar el tamaño, cambiar los dientes, y llegaron hasta individuos que tenían un dedo. Y los caballos y todos los animales migraban a través del estrecho de Bering, de lo que hoy es el estrecho de Bering, que está unido a Alaska con Rusia. Iban y venían. Era la única comunicación física que había. Cuando eso se separa y crea el estrecho de Bering, ya ahí América queda aislada completamente de un fenómeno biológico impresionante que es la migración, incluyendo la humana, digamos, ¿no? Las migraciones humanas y animales dejan. El humano sigue migrando porque migra en bote, que es lo que hicieron en Filipinas, y así llegan a Australia, digamos, ¿no? El ser humano nunca se queda quieto. Va y prende fuego a continentes, extingue a los otros humanos. Es lo que dice Harari en su libro, nunca se queda quieto. Pero los caballos no podían cruzar nadando. Se extinguen acá, no se sabe por qué. Una restricción ambiental dietaria. Otros dicen que fue uno de los primeros virus masivos específicos de especie. Porque murieron todos los que eran équidos. Los équidos. Los demás sobrevivieron. Pero sin embargo, las líneas evolutivas siguen a través de Asia y Europa y África, que después terminan en cebras, caballos y burros. Son los tres équidos. Evolucionan hasta llegar a lo que el hombre empezó a domesticar. Pero acá no había nada. No había nada. Los españoles ingresan burros, mulas y caballos. En todas sus oleadas. O sea, no había barco que no tuviera caballo. Porque el caballo era un factor de poder mucho más grande de lo que ellos pensaban. Con la movilidad. Y acá la gente no había visto esas cosas. Entonces, uno dice, bueno, está la cordillera de los Andes, ¿cómo entra? Bueno, pero los españoles llegan a Chile y llegan por el Pacífico, empiezan a llegar por el Pacífico, pero siempre con caballo. Y ese es el origen, digamos, de las razas criollas de Sudamérica. Todas las razas de aquí. Que son europeas. Y en definitiva también africanas. Sí, claro, porque el caballo berberisco viene de África. Viene de África, estuvieron 700 años. Claro, total. Entonces, los genes en la ocupación musulmana de España ahí llegan y la influencia del caballo ahí tuvo que ser muy importante. Muy importante.
Luis, qué viaje, digamos, maravilloso nos has relatado a través de este tiempo, hombre, de vivencias, de culturas, de todo esto. Aquí nos podríamos quedar esto. Yo te quiero ir trayendo también porque es una parte muy importante irnos viniendo como al presente. Y lo que dije en la introducción, te convertiste, antes, y lo dijiste ahorita en una frase, antes estabas adentro del bosque, ahora estás afuera, tenías una mirada mucho más cerrada, digamos, en temas de reproducción, ahí te fuiste desarrollando, pero como todo esto, y has empezado a liderar, digamos, otra mirada del caballo, una mirada más integral, una mirada en que todo está conectado, en que como tenemos, como lo has relatado en varias cosas, volver un poquito más a estudiar el caballo en su esencia, en su naturaleza y cómo debemos acercarnos un poquito más, cómo nos vinimos a un extremo, digamos, no sé, de una edad difícil para caballo, en un extremo confinamiento, en un montón de cosas y cómo la movida ahora y la movida que estás liderando es como poder volver a eso. O sea, contanos un poquito de tu actualidad en ese tema, en la equine-science, en la producción equina, cómo lo ves todo conectado. Empecé mi carrera docente académica muy temprano, a los 2 o 3 años de graduarme, en una cátedra de producción equina. La cátedra de producción equina. Pero durante 30 años, más de 30 años, casi 40 años, por lo menos mi visión y mi proyección y lo que intentábamos transmitir, fue cambiando. Yo veo las cosas que enseñaba antes y digo, no puedo creer. Pero yo fui cambiando. Y creo que el mundo fue cambiando también. La realidad fue cambiando en relación a lo que nosotros estamos ahí. Es un deber de una persona que educa estar conectado con lo que está pasando allá afuera, y si no, repetís 30 años las mismas cosas. Como a mí me gustaba más la reproducción, el foco que tenía la materia era la reproducción de caballos. Y lo demás era como muy accesorio. Hoy creo que fue un error, pero bueno, intento cambiar eso. En el sentido de la reproducción es una herramienta tecnológica y profesional que nosotros usamos dentro de sistemas. Hoy me importa más lo que hacemos con los caballos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos y dónde lo hacemos? ¿Por qué? Porque todo lo demás ocurre ahí dentro. Ese es el gran contenedor, son los sistemas. Y los sistemas son diseños humanos. O sea, los sistemas, la alimentación es un diseño humano dentro de un sistema, la reproducción, el confinamiento. Entonces, hoy me preocupa mucho discutir esas cosas. Es decir, no estoy diciendo larguen todos los caballos al campo y que todos vivan en África felices y contentos. Estoy diciendo, repensemos lo que hacemos, reflexionemos sobre eso. ¿Cuál es el estado actual del conocimiento objetivo sobre esto? ¿Cómo podemos aplicar el conocimiento que se está generando día a día sobre esto, sobre bienestar, sobre estrés, en la relación del estrés de los animales con el rendimiento y sobre todo con la salud? Es en paralelo a los humanos. Los humanos tenemos, vos fíjate que los humanos tenemos las mismas restricciones autoimpuestas, ¿no? Restricción de la libertad, vivimos confinados, comemos lo que nos dicen que tenemos que comer, igual que los caballos. Nada más que más elegante o con más marketing, pero más o menos lo mismo. Hoy estamos repensando si lo que comemos nosotros está bien, estamos repensando si nuestras relaciones interpersonales están bien, estamos repensando si las casas en las que vivimos, esos cuadrados de cemento, están buenos, si el aire que respiramos está bueno, y es lo mismo. La Yo misma planteo movida, total. una pesebrera, ¿está bien hecha? ¿El aire que respira está bueno? No. ¿Lo que come está bueno? Difícilmente. ¿Por qué no lo hacemos bien? ¿Qué es hacerlo bien? Hay que definir qué es hacerlo bien, hay que definir qué es un estado de malestar. Objetivamente, no me parece. Yo no
En este sentido no estamos para discutir creencias. Luis, y digamos que a medida que más gente conozca más, pues digamos más positivamente se va a impactar el caballo. Pero la base de todo esto son los criadores, ¿cierto? Porque nosotros los El eje profesionales... principal es el criador. Exacto, el profesional puede llegar, impacta, pero en un sistema tan particular como la cría de caballos, el que decide es el dueño. Termina decidiendo, haciendo lo que... Entre más dueños se impacten, pues digamos, mejores en temas de bienestar y todo esto que has mencionado tenemos. Pero al dueño lo único que le interesa es ganar, al final, en muchos de los casos. Y para uno tocar la fibra o tocar la llaga en el dueño, es decirle, todo lo que está haciendo lo está haciendo mal y no va a ganar. O usted, porque tendemos mucho a ponerle todas las fichas al cruce genético, a la raza, pero cómo hacer ese llamado, digamos, y decirle, todo lo que estamos haciendo medioambientalmente está mal y usted no va a ganar. Y va a perder dinero. Exacto, mira. Ese 70% del producto es el ambiente que nosotros le damos. Es verdad lo que decís, o sea, el eje es el criador. El creador es el que le pone la energía y el dinero y las ganas para que esta rueda ruede. Nosotros los veterinarios somos auxiliares de esa rueda. Entramos y salimos, somos proveedores de servicios. Proveemos servicios. Pero el verdadero motor es el entusiasmo, las ganas, la energía y el dinero que la gente pone en algo. Por lo tanto, hay que ocuparse de eso. O sea, de trasladar información, que sea información, no creencias. Esto no es un púlpito, yo no soy un obispo, yo no quiero transmitir creencias. Discutamos sobre evidencias, discutamos sobre hechos, es lo que yo siempre digo. Esta pesebrera está mal hecha y este sistema está mal. ¿Por qué? Porque me parece, no, porque voy a medir cosas. Si tiene más de 20 partes por millón de amoníaco, el caballo tolera 10. Entonces lo mido, te digo, tiene 80 y debería tener 10, por eso es mala. Porque hay una verificación objetiva de que le hace daño pulmonar. No al caballo solamente, al trabajador que está ahí, le genere enfermedad respiratoria crónica. Entonces digo, bueno, ¿estamos de acuerdo que está mal? Sí. Bueno, modifiquémoslo. Mejora la ventilación. Está el diagnóstico, la categorización y el tratamiento. El tratamiento es, si hay que modificar algo, modifiquémoslo. No es difícil. Y la forma de llamar la atención es eso, es desde el principio usted puede estar, o sea, hablemos un poquito, desde la gestación misma, de cómo yo estoy alimentando una receptora con un embrión, cómo puedo frustrar, y hay un tema importante, es la cantidad y la baja tasa de animales que logran competir para lo que están diseñados. Menos del 50%. O sea, es increíble. Criamos caballos para X, salte, corra, no estamos hablando única en nuestro caso para que caminen de una manera particular, ¿cierto? Y menos del 50 caballos, del 50% de los caballos que reproducimos no llegan a ser para lo que fueron. Que ni siquiera llegan a competir. O sea, estamos haciendo 50%. Total. Son millones de caballos. Toda esa energía tirada a la basura. Toda esa expectativa, dinero, tiempo, ilusiones, trabajo. Y seguimos la lista. Todo a la basura. La mitad a la basura. Y no se puede creer. Y todo eso, en gran parte, podemos decir, medio ambiente. Todo eso es responsabilidad humana. Total. O sea, acá el único inocente son los animales. Hay que declarar a los inocentes de entrada. O sea, el animal no tiene la culpa de nada. Todo esto que digo es responsabilidad nuestra. Una vez que asumimos que es responsabilidad nuestra, es decir, bueno, ya dejo de quejarme de que crié 10 caballos y tengo uno compitiendo. Bueno, ¿dónde está el problema? Luis, y el hilo es tan delgado y digamos la cadena es tan particular, o sea, la producción digamos de caballos de lo que estamos hablando, que yo puedo tener un caballo 3 años, hago bien el cruce, lo alimento bien, tengo un sistema de cría adecuado, sanitariamente tengo bien, y se lo entrego a la persona adecuada, inadecuada, digamos el personal humano, el que lo va a adiestrar, el que lo va a entrenar,
y en 6 meses me puede tirar toda la basura. Sí, inclusive en mucho menos tiempo. Todo lo que los 3 o 4 años y toda esa energía y todo lo que te costó económicamente y toda la expectativa que pusiste, un humano lo puede arruinar en 2 semanas. ¿Por qué es malvado? No, es porque no sabe. Porque no sabe. Y lo peor es que no admite que no sabe. Ese es el problema. Y que cree que sabe o está haciendo algo mal Entonces, hecho. sí, bueno, es un manual que yo digo, es que siempre escribo. Hay una charla que doy que se llama, a la gente no le gusta el título, ¿no? Cómo hacer todo mal en la cría de caballos. Que es un recetario para hacer macana. Entonces dice, ¿usted cómo va a dar una charla de eso? Digo, bueno, primero tenemos que saber lo que no hay que hacer. El manual de lo que no hay que hacer. Repetirlo conmigo hasta el cansancio. Y ese manual de lo que no hay que hacer aplica todo en la vida. O sea, hay muchas cosas que no tenés que hacer. Pero en este caso, si vos criás un caballo y tenés una fase en el campo, pastoril, no confinada, bueno, ahí tenés que decir, mira, esto no lo tenés que hacer. Vos vas a domar caballos, bueno, esto es lo que no tenés que hacer. Después discutimos lo que está bueno, que varía con el objetivo del caballo, pero lo que no tenés que hacer está fuera de discusión. Vamos a un jinete. Bueno, esto no tenés que hacer. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés una carga con todos los humanos que estuvimos antes trabajando. Tenés una responsabilidad inmensa y todos te estamos mirando a que cometas un error. Está bueno meter esa presión. Porque esto te hace repensar, che, ¿estoy capacitado para esto? Total. La respuesta es no en general. Luis, bueno. Y lo capacitado no quiere decir que es que así se ha hecho durante 50 años, porque puede que se haya hecho. Una cosa es la tradición, porque así lo hizo mi padre, mi abuelo, y puede ser que lleven 50 años o 100 años haciéndose mal. La esclavitud humana era una tradición bien vista. Entonces la gente que me habla de la tradición, yo le digo, ajá, ¿y por qué no tenemos esclavos ahora? ¿Estaba bien? No, pero estaba validado socialmente. La gente tenía esclavos humanos. Y eso era nuestra tradición. Había una tradición en los humanos. Las tradiciones no tienen por qué ser buenas. Las tradiciones pueden ser horribles. El hecho de que sea una tradición no quiere decir que sea buena. No lo valida. No valida. Y la experiencia no es la única fuente de conocimiento. Si no, no estaríamos hablando con esto. La experiencia personal, la gente que hace de la experiencia personal el eje del conocimiento, bueno, ¿a dónde va a ir? Es limitado. Es muy limitado. Ese autocentrarse es una cosa peligrosísima en la vida. Lo que me decís para irte llevando también a una cosa muy, digamos, muy moderna y cómo ha ido cambiando la sociedad, y es en el tema del bienestar. Sí, y claro. Cómo se ha ido generando que en ese momento el tema del caballo se necesita una validación, digamos, social, porque los jóvenes piensan distinto, la gente, nuestros hijos, los que los tengan, piensan distinto, sienten distinto, ven cosas distintas. Entonces, como nosotros, los que estamos en la industria del caballo, tenemos que empezar también, los que estamos arriba y de alguna manera podemos influir, tenemos que empezar a cambiar cosas, porque si no, estamos condenados, digamos, a que la industria cada vez muera. No sé, te digo, la tauromaquia o unas cosas que antes tenían una validez en todo y han ido perdiendo espacio, como en el caballo tenemos que empezar unos temas de bienestar animal, que ya hay, no sé, congresos mundiales de bienestar animal, un montón de cosas. Entonces, un poquito eso, ¿cómo se ha ido moviendo el tema hacia allá? Viste que yo siempre hago referencia al humano. Siempre termino haciendo referencia al humano. Los caballos van detrás. Vos fijate a las nuevas generaciones de gente, de nuestros hijos, ¿les importa su propio bienestar? A mis abuelos les importaba menos su bienestar, trabajaban en condiciones horripilantes, vivían en un estado de malestar y sentían tenían esa sensación de sacrificio, ¿viste? Que eso daría para otro podcast discutir todas esas cosas, de dónde viene. Pero en los humanos nuevos, el bienestar, sí. Yo digo, sí. Los abuelos de uno están relatando eso, sacrificio, trabajo, no sé qué van. Uno necesita nutricionista, coach,
masajista, Me mil cosas estreso, no quiero hacer todo. esto, no quiero hablarte. para funcionar. Y mientras más jóvenes Exacto. son, más centrados están en su propio bienestar. Yo no discuto, no estoy haciendo un juicio de nada, es descriptivo. Sí. Y eso viene de la mano con los animales, digamos, ¿no? Empezó esa revolución no con los caballos. No, los caballos vienen en la cola. Están ahora, subiendo así. Empiezan en lo que el humano hizo con los animales de producción para comer. Las gallinas, los criaderos de cerdo y las lecherías. El extremo del confinamiento, donde hay algo que genere más malestar animal que una jaula con 5 gallinas chiquititas así y un criadero de cerdo. Yo me acuerdo cuando hace 30 años en Europa hablaban, Suecia, estos países que están adelantados respecto a esto, de no tener más gallineros, de no admitir más criaderos de pollo en esas condiciones, en los criaderos de cerdo, que todo el mundo decía, pero van en contra de la productividad. ¿Qué me importa? No podemos hacer cualquier cosa en aras de ganar dinero. Y ya hay evidencia científica que los animales sienten. O sea, sienten y que la pasan mal. exacto. Entonces, a partir de ahí empieza a haber normativas. Empiezan las normas, empiezan las reglas. Y naturalmente termina en el caballo. ¿Por qué? Porque están más cercanos. Todavía la onda no agarró a los perros. Todavía la hora no llegó, ya va a llegar, pero primero en los caballos. Esto tiene 25, 30 años de maduración, pero ahora está en un pico donde empieza a haber normas y reglamentaciones, donde no está validado socialmente determinadas actividades con los caballos y determinados modelos de cría, modelos de tratamientos, modelos de manejo, modelos de instalaciones donde viven. Entonces, no es algo que dependa ahora del criador, es irrelevante, va a llegar igual. Mientras antes nos hagamos cargo de discutir estas cosas, cuáles son las mejores condiciones de vida, de alimentación, la buena noticia es que todas estas cosas se pueden mejorar. Se pueden mejorar. No es una utopía europea. Nosotros podemos mejorar, pero primero tenemos que admitir que algunas cosas las hacemos mal. Luis, y ya ahí, digamos, un castigo de este tema social que hablas, lo acabamos de ver una experiencia, estamos en los Olímpicos, la triple campeona, por un video y todo eso es descalificada. Sí. Sencillamente. Condena social, además. Total. Para su carrera. Sí, ¿no? Para todo. La buena noticia también es que decís que hay países que ya empezaron a implementar, digamos, protocolos y normativas de bienestar animal. O sea, los países que van más adelante. Usted en Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, tienen protocolos de bioseguridad para los animales y para los humanos, que es otra cosa. Protocolos de bioseguridad. ¿Viste? ¿Dónde? No existe eso. Ya hay protocolos, Canadá los tiene, en los aras, en los criaderos. Usted se lava las manos, se cambia la ropa, si entra o no sale, hay cuarentena. Espacios mínimos de confinamiento. Espacios mínimos, prevención de incendios de esto, uso de medicamentos que no están autorizados, inmensa cantidad de cosas de bioseguridad en la que uno debe ser instruido e instruir a los trabajadores. No es que, sino un criadero era una cosa en la que todo estaba permitido. Ya bueno, hoy hay multas, reglamentación. No. Y en la medida en que sean razonables y para mejorar, bienvenida. Total. Bienvenida. Total. Y está bien porque yo lo veo. Yo creo que hay un poquito más de conciencia en cómo tratamos el caballo. Y como lo hablamos alguna vez, yo creo que la gente no maltrata el caballo, digamos, o no le da bienestar, no porque no lo quiera, por desconocimiento. Porque una persona piensa que tener un caballo encerrado 24 horas al día y si está gordo, con el pelo brillante, está bien. Pero básicamente es puro desconocimiento. No porque no quiera el caballo, el criador de caballo. Yo creo que no lo hacen. Habrá una pequeña minoría, pero creo que en general es por desconocimiento. Ayer di una charla y una persona me preguntó,
Cuando terminé, me dijo, ¿y entonces de qué material hago las paredes de la pesebrera? Me dice. Y yo digo, la Pobre. primera cosa que te voy a decir es esto. ¿Para qué necesitas la pesebrera? ¿Es realmente necesario? Y me dice, yo voy a criar caballos, tengo que tener pesebrera. Te vuelvo a preguntar, ¿para qué la querés? ¿Dónde vivís? En tal lugar. ¿Hace calor? Sí, 32, 35 grados todo el tiempo. Ajá. Hace calor y vas a meter un caballo adentro de una caja de cemento. Al final discutimos un rato y logré convencerlo de que no las hiciera. Pero ya tenía el chip puesto de que tenía que hacerlas, de que tenían que ser cuadradas. Y yo, ¿por qué tiene que ser cuadrada? No sé, me dice. ¿Y redonda? No sé. ¿Y de tubo? Y no sé, no había pensado. Digo, vos estás seteado por un estereotipo. La cría de caballos está llena de estereotipos. Copiamos cosas, copiamos y repetimos, hacemos fotocopias. La pregunta es, ¿eso es necesario? Y si es necesario, ¿está bien así? Es solamente preguntarse. Esa charla ayer fue en la universidad, en una universidad aquí en Medellín. Y eso me lleva a irnos yendo por otro camino. Y es, ¿por qué estudiamos, no sé, 5 años? Nos esforzamos en tantas cosas. ¿Y por qué salimos tan desconectados y sabiendo tan poquito del oficio que queremos hacer? O para el cual, entre comillas, nos prepararon. No sé, hablo en veterinaria, me imagino que eso pasará en otras disciplinas. Estuve No sé. 40 años en la universidad, viendo universidades en todo el mundo. Los currículums son ficcionales. Tienen poca elasticidad, no tienen correlación con lo que pasa afuera, no tienen correlación con lo que esta gente va a hacer cuando salga de acá. No estoy diciendo todas, pero la mayoría de las universidades que conozco son entidades autorreferenciales con currículas ficcionales. Creo que los alumnos salen de esa manera en la que salen, cada vez peor, porque la enseñanza universitaria es cada vez peor, es cada vez más lamentable. Los currículums no están ajustados. El ministerio dice que hay que cambiar los currículums cada tanto, o las universidades tienen... es increíble que no tengan disciplinas que deberían tener obligatoriamente, como bienestar animal, como bioseguridad. Y que tengan disciplinas medievales. Ya es una institución medieval, que no ha evolucionado mucho. Por suerte, creo yo, se viene una ola de cambio dramático para las universidades. Donde, por ejemplo, las carreras como veterinaria van a dejar de existir. Van a ser de otra forma y van a ser otras carreras, ¿no? Esto no es una cosa que pienso yo, que se me ocurre. Esto es una cosa que yo ya la sé. Porque ya hay una determinación del Parlamento Europeo, por ejemplo. También en Estados Unidos. O sea, hay un cuestionamiento severo de las universidades y me parece una cosa maravillosa. Luis, y es que cuando hablamos anteriormente de las nuevas generaciones que sienten distinto, piensan distinto, no están muy dispuestas, no sé, si los pelados, nosotros decimos aquí los pelados, los pibes que van en 10 años o 20 años a nacer, a estudiar, a invertir 5 años sin poder ganarse, cuando ellos con un teléfono generan algún tipo de contenido, hacen otra cosa. O sea, estar 5 años metidos, full time, estudiando un montón de cosas que lo que te digo, salir muy desconectado de la realidad. Entonces, yo creo que es que tiene que mutar sí o sí, porque creo que las nuevas generaciones no están dispuestos a seguir en ese modelo y las universidades lo tienen que estar viendo. No están dispuestos. Las universidades les cuesta cambiar, como toda estructura dura. Más les cuesta a los profesores. El punto, en las charlas que yo he tenido con
con gente que trabaja en direccionamiento de políticas académicas a nivel internacional, ellos dicen, los más dispuestos a cambiar son los estudiantes, los menos dispuestos a cambiar son los profesores. Y las más difíciles de rodear son las universidades. Pero igual es una cosa que no es one way. O sea, las carreras van a ser más cortas, la mitad, Sí. van a cambiar de nombre, en fin, van a estar focalizadas. Eso es lo que yo veo que se viene. Y hablando ahí, haciendo un zoom un poquito en las facultades de veterinaria, que a nosotros nos interesa, porque si hay algo, digamos, desconectado, digamos, la medicina veterinaria de la vida real, pero dentro de la medicina veterinaria, si hay algo que está desconectado o con poca información, es, digamos, el tema de los caballos y, digamos, este tema de la producción equina. Hablábamos de esto, ¿no? ¿Cuál es el criterio, si yo estoy en una universidad, de incluir o excluir un curso dentro de mi currícula? Es como que en Río Cuarto, en plena donde yo vivo, en plena llanura pampeana de Argentina, yo dijera, el eje de esta carrera veterinaria van a ser los tiburones, las ballenas francas. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre. Entonces yo preguntaría, ¿cuál es el impacto socioeconómico y cultural y laboral que tiene la ballena franca en la currícula veterinaria? No tengo idea. Y entonces, estoy diciendo una cosa exagerada, pero para que se entienda a dónde voy. La mayoría de las carreras de veterinaria de América Latina no tiene una materia que se llame producción equina. No la tiene, disfrazan eso de zootecnia, tiene un cursito acá, no la tiene. Yo en Río Cuarto tengo 140 horas de producción equina. 2 materias específicas, con profesores de producción equina, no está metida dentro de nada. No estoy dando eso como modelo, pero el tema es, ¿cuál es el impacto de la especie? Los caballos tienen... Yo tengo la misma cantidad de horas que producción ovina, caprina, a todos le damos por igual. 40 horas, no importa el impacto socioeconómico. Las vacas le damos el doble. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió hace 60 años. Exóticos le damos 40 horas, equino, que genera 70.000 puestos de trabajo directos y 180.000 indirectos. ¿Por qué? No hay un criterio que tiene que ver con eso. Es lo que yo te decía, nosotros estamos estudiando, haciendo un estudio de impacto socioeconómico y cultural para poder dimensionar. Es decir, bueno, ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué tenemos que enseñar? Como prioritario. Después, a partir de ahí, enseñamos otra cosa, pero es como ignorar que los veterinarios, 70 a 80% de un veterinario que se gradúa trabajan en pequeños animales. 7 u 8 de cada 10 trabajan en pequeños. 2 o 3 trabajan en animales grandes. Y no incluir pequeños en la currícula de veterinaria. Es una cosa demencial. Si ya sabes, los países civilizados hacen ese estudio. ¿Qué espectro de la sociedad necesita nuestros graduados? ¿A dónde van a ir? Total. En base a eso cambio mi currícula. Y va todo el tiempo. Y nosotros hace 40 años que tenemos la misma cantidad de horas. No importa si hubieran extinguido todos los caballos de Argentina y no hubiera más, ni uno solo. Seguiríamos teniendo igual. 40 horas. Total. O si hubieran prohibido la cría de ovejas o algo. Sí. Sigue. O si Argentina fuera el país más ovejero que Nueva Zelanda y Australia juntos. Sí. Seguiría con 40 horas. Y lo bueno de esto, Luis, yo digo, te quejas, pero actúas. ¿Cierto? ¿Por qué? No me rindo, sí. Exacto. Salís de la universidad, dijiste, culminé una etapa en que me imagino que tuviste muchas batallas, digamos, ideológicas por todo esto que pasas, pero estabas, digamos, vinculado a la universidad durante 30 Lo que no te años. mata te hace más fuerte. Exacto. Pero ideas y lideras un proyecto nuevo que quiero que nos lo ambientes un poquito acá, que es Equine Academy. Y es un modelo, digamos, de un diplomado. Y Equine Academy lo que genera es eso, es tratar de generar conocimientos
acercados mucho más al mundo real y que el eje sean, digamos, profesionales que puedan impactar al criador y puedan impactar todo esto. Contanos un poquito de Equine Academy. En esta etapa de mi vida, en que no tengo tiempo para renegar, ni ganas de renegar, ni de cambiar las universidades, que ya sé que es muy difícil, sí tengo ganas de aplicar muchas de las cosas que he aprendido, no solamente yo, sino con otro grupo de personas que comparte esto, y seguir insistiendo en la educación como eje y motor de cambio en el mundo, digamos, ¿no? Ya sabemos que es así. Yo no es que quiera cambiar el mundo. Me focalizaría en todo esto que hemos hablado. Entonces, generamos una plataforma que lo que intenta es establecer un ecosistema de aprendizaje, donde todos son bienvenidos, sean profesionales o no profesionales, donde empezamos a plantear múltiples opciones de aprender, no solamente una currícula que vos no elegís, sino unas herramientas donde tengas posibilidades de ir armando tu currícula, que eso va a ir implementándose, generar una carrera inicialmente corta, de menos de un año, de una relación 1-1 entre la teoría y la práctica, donde no dicte toda el diplomado yo, que me autocorone como el profesor de la maestra. Vos sabés que uno de los que menos clases da soy yo. De manera semipresencial. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque tengo 47 profesores de 11 países. Me interesa una visión global, me interesa que haya personas que digan que la respuesta es A y otra que diga que es B, porque en la vida ocurre así. Hay veces que una respuesta tiene más una pregunta tiene más respuesta correcta. Esa visión global y este formato lo intenté, pero no pude hacerlo dentro de un sistema donde yo estaba. Así que en esta plataforma, ojalá existan muchas plataformas donde uno pueda educarse de otra manera y ser educado de otra manera. No digo que hay que desechar lo que ya hay. Estoy diciendo que hay que adicionar cosas nuevas, nuevas opciones. Y esta es la opción que más me gusta y más me atrae hoy. Hace 15 años tenía una maestría en producción equina. Fue la primera maestría en producción equina. Me encantaba. Me llevó años preparar eso. Y ahora no la haría. Ya no la haría. No porque me parece que estuvo mal, sino porque los formatos que había hace 20 años no son los formatos de hoy. Las personas que había hace 20 años no son las personas de hoy. Los problemas ya no son los problemas de hoy. Los tiempos. Los tiempos. Cuando yo veo las estructuras de maestrías, diplomados, doctorados en las universidades de la época de Maquiavelo, yo no puedo creer. A esa gente le daría un ataque. No va a haber gente que las quiera cursar. No, en ese modelo ya no hay. No hay. Ya no hay gente que quiera hacer las residencias en medicina humana. No se completan los cupos. Uno dice, vamos a estudiar acá a Estados Unidos, a Europa, está lleno de ofertas de doctorado, sí, porque ahí nadie quiere hacer un doctorado. Nadie quiere hacer un diplomado. Nadie quiere invertir 2 años más, 3 años más, 5 años más de su vida estudiando. No quieren. Entonces estamos agarrando posiciones desechadas, que otros desechan. Luis, que suena feo. Sí, pero queda en el aire, en el aire, y hay que empezar de todas estas cosas que hemos hablado, es por lo menos pensar. Y si alguien lo piensa, se le ocurre y va generando movimientos, como lo estás haciendo, hay que pensar de otras maneras. Y muchas veces muchas de las cosas son incómodas de pensarlas, porque tenés que cambiar lo que hicimos, mucho estereotipo en todo, en educación, en producción, en un montón de cosas. Entonces
Entonces creo que, pues hombre, para nosotros es un placer, qué conversación maravillosa, qué tiempo, aquí nos podríamos quedar conversando, no sé, y hablando de una manera más distendida de todos estos momentos y todo tu conocimiento. En nombre mío, de Sin Sombrero Podcast, un agradecimiento, pues hombre, infinito. La gente sé que vamos a impactar bastante, porque estas cosas nosotros generamos, esto también es eso. Que esto hay mucha parte verbal, que muchas veces no se escribe, pues vos tenés miles de publicaciones a nivel, en todo en el largo de tu vida, pero es por eso, que quede. La gente no le gusta mucho leer, pero este sistema, lo digo, la gente nueva por lo menos se sienta, lo oye y hay un gran impacto. Entonces, te agradezco enormemente por estar acá, por sentar, por tus conocimientos. Te tenemos aquí un recuerdito para que te lleves para Argentina. Me encanta. Entonces, te agradezco infinitamente en nombre de todos y de todos los creadores de Colombia y todos los que puedan oír esto. Que nos has dejado unas lecciones maravillosas. Esto que estás haciendo y que están haciendo ustedes es a lo que me refería recién con los formatos. Es decir, los formatos de educación están cambiando, pero permanentemente, a una velocidad que es difícil de dimensionar. Este es un formato que soporta y apoya y se entromete en la vida de las personas, en las mentes. La única forma que yo veo rápida de generar cambios es que uno se contacte, es una cosa muy humana, ¿no? El transmitirnos información. Y es lo que dice Harari en su libro, o sea, el lenguaje, el empezar a hablar y ¿Qué hicieron los primeros que empezaron a hablar? Contaban historias. Total. No contaban plata, contaban historias. Y hay que generar una red, hay que generar network, Sí. generar espacios. Y sí, y parte de esto, digamos, los que estamos un poquito ya más grandes, pues nos gusta leerlo, hemos hecho todo, pero si la nueva generación está la forma de contactar con ellos y de que lo que decir, de entrometerse un poquito en su vida, porque llega y pone un podcast y lo oye y dice, bueno, ahí yo creo que la tarea queda hecha. Volvemos a lo primitivo, o sea, conversar es una de las cosas más primitivas que hay en el ser humano. ¿Y qué estamos haciendo? Lo mismo que hacían nuestros antepasados hace miles de años. Contar historias y conversar. O sea, a mí me gusta escribir, pero la escritura y la lectura es muy posterior a eso. Muy posterior. ¿Por qué funciona todavía hablar? Tener una charla. ¿Por qué la gente escucha estos podcasts? Porque es primitivo. Está dentro de nuestros genes. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar y te deseo toda la suerte acá para adelante y que nos sigas liderando en todo esto y jalando hacia arriba y haciéndonos repensar la vida de otra manera. Muchas gracias, Luis. Bueno, amigos, y aquí llegamos al final de nuestro capítulo. En la descripción de nuestro podcast encontrarás todas nuestras redes, encontrarás la red de Luis, de su nuevo proyecto Equine Academy. Acompáñenos, síganos y en 15 días estaremos nuevamente en otro capítulo más. Chao.